Vamos a entrar al mensaje de la palabra. Estamos en el seminario Descubriendo la Verdad, en el primer tema, que se titula El Evangelio de la Serpiente, y vamos a estar hablando sobre el espíritu del antimesías. Amén. 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 Ya les compartí el PDF en el grupo, para los que están ahí en el grupo, para que ustedes lo puedan descargar y seguirlo también. Vamos a buscar primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Gloria al Padre. ¿Usted le botó el hielo a ese vaso? No, Porque le da tanto. es que estoy con tos. Está pegado. Ujú. Bueno. Bien. Dice así la escritura. Le leo la versión Torah viviente, primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, saludando y bendiciendo a los hermanos que se conectan a través de Facebook y YouTube. Dice: así es como reconocen al Ruach, o el espíritu de Adonai. Todo Ruach, o todo espíritu que reconozca que Yeshua HaMashiach vino en carne como un hombre verdadero, es de Adonai. Y todo Ruach, o sea, todo espíritu que no reconozca a Yeshua, no es de Adonai. De hecho, el Ruach del antimesías, ustedes han oído que viene. Bueno, ya está aquí, ahora en el mundo. Amén. Entonces estamos viendo Aleluya. que ese espíritu del anticristo, la gente está esperando, pero desde los tiempos de Daniel ya se hablaba, y desde el principio, que es el espíritu anti, es algo que es contrario al Mesías. Amén. Efesios capítulo 2, verso 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Daniel capítulo 7, vamos para allá. Daniel capítulo 7, versículo 25. Estamos hablando del espíritu del antimesías. Dice: blasfemará contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar las fiestas, o sea, los moedín, y la ley, o sea, la Torá. Los santos le estarán sometidos durante un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. ¿De qué está hablando aquí? De la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de esos 7 años. Amén. Entonces, en estas 3 citas bíblicas podemos encontrar ciertas características específicas que operan a través del espíritu del antimesías, las cuales es sumamente importante identificar para no dejarnos engañar por impostores que se hacen llamar ministros de Dios. Características del espíritu del antimesías. Número 1. No reconoce a Yeshua. O sea, rechaza completamente todo lo que tenga que ver con el Mesías. Ese es el espíritu del antimesías. Número 2. Opera en los hijos de desobediencia. Cuando una persona entra en desobediencia a lo que dice la palabra, a lo que dice nuestro Señor, ¿qué está operando en él? El espíritu del antimesías. Número 3. Intenta cambiar la fiesta del Eterno. Y eso lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo. Y es por eso que hoy no se celebran las fiestas que el Eterno estableció en su bendita palabra. Y metieron Navidad, metieron Día de la Madre, metieron Día del Padre, metieron Día del Niño, metieron el Día de la Mujer.
todos lo celebran hoy en las iglesias, menos las fiestas del Eterno. Amén. Todo cuanta fiesta se inventa el mundo, van a dar a los altares de las congregaciones. El día del mechú y el día del calvo, el día del perro, del todo, hermano. ¿Sí o no? Número 4, intenta cambiar la Torá, cambiar la ley del Eterno. Y eso lo hemos visto. La gente dice, ya no estamos en la ley, ya no hay ley, ya el Señor cambió todo, ya el Señor lo abolió todo. Eso es el espíritu del antimesías. Entonces, el espíritu del antimesías o espíritu de anticristo, como se le conoce popularmente, es un ente que se mueve en las personas que hacen estas cosas. Si usted, su pastor o alguno que se llame ministro de Dios hace o enseña uno o varios puntos de estos, está motivado por el espíritu del antimesías. Amén. Amén. Y no solamente opera en personas, opera también en organizaciones religiosas, opera en organismos gubernamentales. Una iglesia que no reconozca a Yeshua es una iglesia dirigida por el espíritu del antimesías. En el tiempo de Juan, cuando escribió su primera carta, primera de Juan, era en los últimos años del primer siglo. Muchos filósofos se habían metido entre los creyentes y habían introducido mucha doctrina filosófica griega en la fe del Mesías, que no es griega, es hebrea. ¿Ok? ¿Qué pasaba en la época del apóstol Juan? Que mucha gente comenzó a infiltrarse y venir de los griegos, que tenían infinidad de filósofos gnósticos, y esas ideas las mezclaron con la fe del Mesías. Eso se llama sincretismo. Amén. Amén. Entonces, se metieron unos que se llamaban los gnósticos. Estos no solo eran personas que decían si Yeshua o si Jesucristo es Dios, entonces no puede ser humano porque Dios no lo puedes matar. Porque nada más es espíritu, y si ese espíritu no le dolió la cruz. ¿Qué decían estos gnósticos, estos filósofos? No, si Yeshua es Dios, entonces no lo pudiste haber matado. Y si era Dios, la cruz no le dolió. O sea, no entiende. Por eso dice que el que niega que Yeshua vino como hombre en carne y sangre, no viene del Mesías. No es el espíritu del antimesías, está en él. Amén. Amén. Pero si era hombre, entonces no era Dios. Por nombre, no, porque un hombre no puede ser Dios. Y se metieron con sus ideas entre los creyentes, provocando así una gran confusión en el pueblo de los que se estaban convirtiendo. Juan tuvo que decir, perdón, ¿cómo van a venir ahora a decir que Yeshua nada más es espíritu? Que no tenía cuerpo y que Yeshua solo era hombre. Por favor, y les escribe, si ustedes creen que Yeshua no vino como hombre, están motivados por el espíritu del antimesías. Por lo tanto, todo aquel que niegue la divinidad y al mismo tiempo la humanidad de Yeshua es una persona que está guiada por el espíritu del antimesías. Todo aquel que hace pecado está motivado por el espíritu del antimesías, porque es una persona que vive en desobediencia. Toda persona que peca, ¿quién lo lleva a pecar? Ese espíritu del antimesías. ¿Por qué? Porque opera en los hijos de desobediencia. Y entendamos que es desobediencia, porque desobediencia no significa ignorancia. Amén. Amén. Desobediente significa conocer y no querer hacer caso. Eso es desobediencia. Así es que si yo digo, es que yo no conocía, yo pequé porque no sabía, es una cosa, pero hacer pecado porque sabes lo que debes hacer y no lo haces,
está operando en usted en un ente maligno que te hace tener los ojos cerrados a la verdad. Por eso Santiago dice, y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Amén. Amén. El espíritu de la timidez, amado, y tenemos que nosotros reconocer cuando nosotros cometemos pecado. Cierto o no, que hay algo en nuestro ser, como la gente le llama la voz de la conciencia, algo que te indica, que te hace sentir pésimo, que te hace sentir mal, que no lo hagas, y aún así vamos y lo hacemos. Y después que lo hacemos, nos sentimos peor todavía, porque conscientemente estamos pecando. ¿Qué opera ahí? El espíritu del antimesías. Nos estamos dejando llevar por ese espíritu. Y no es porque no conozcamos la verdad. Conocemos la verdad y queremos hacer lo que se nos está indicando nuestro deseo carnal hacer. Amén, así es. Amén. Amén. El espíritu del antimesías cambia la fiesta de Yahweh por todas las del mundo. Y es por eso que el día de hoy vemos que las congregaciones están llenas de celebraciones del Año Nuevo, del Dios Jano. Amén. El 1 de enero, celebran el 6 de enero, el Día de los Reyes, celebran el 14 de febrero, usted lo ve en las iglesias, haciendo cena para parejas, haciendo un montón de cosas, que eso no es otra cosa que el día de San Valentín, un santo católico, y lo meten a las congregaciones, una cena para parejas, vamos a celebrar Semana Santa, que es la Pascua de la diosa Istar, vamos a celebrar el Día de las Madres, el Día del Niño, el Día del Padre, las fiestas patrias en los templos, celebran Halloween, hasta Halloween la han metido, una fiesta completamente satánica y diabólica, y usted ve a muchos, vamos a repartirle confite a los niños en el día de Halloween. Amén. Amén. Ponen payasos, le pintan las caritas, le dan dulces, luego viene la fiesta de la Navidad, adopte un niño para darle un regalo, cómprele zapaticos, cómprele ropita, vamos a hacer. Hermano, y todo eso pareciera bueno. Y es malo. Pareciera bueno a los ojos. Y es malo. Todos caímos en ese error. Todos hemos caído en ese error. Amén. Amén. Promover recolecta de juguetes y, hermano, y pareciera bueno, no porque tenga apariencia de bueno, no porque sea buena intención, significa que está correcto bíblicamente. No. Por ejemplo, nosotros cuando usted lee en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, ahí habla de que David quiso traer el arca a Jerusalén y lo montó en una carreta con bueyes y llevó cantores y danzores y venían cantando por el camino alegres, y dice que los bueyes se tropezaron y parecía como que el arca se resbaló y parecía que se iba a caer, y había un hombre allí llamado Usa, y Usa le metió la mano al arca y Usa cayó muerto. ¿Era mala intención la de Usa? No. Quería proteger el arca. Era buena intención, pero ¿qué pasó? Cayó muerto. ¿Por qué? ¿Quién fue el culpable ahí? David. Amén. Porque David consultó el expediente filisteo y no consultó lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el arca no la podía llevar cualquier persona. La Biblia no dice que el arca tenían que llevarla los bueyes. El arca solamente los sacerdotes, solamente los levitas tenían que poner el hombro y echársela al hombro y caminar con el arca. Amén. David lo hizo mal. Y por consecuencia de eso, vino muerte a Usa. Buena intención, pero estaba incorrecto. Hay cosas que parecen buenas, pero están mal. Tenemos que dejarnos guiar, no por las emociones, no por los sentimientos, sino por lo que dice la Escritura. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Entonces, todas estas cosas y todas estas celebraciones
tienen argumentos buenos, con buenas intenciones. Cena para pareja, porque hay que trabajar con las parejas. Sí, es buena la intención, pero está mal ubicado. Que hay que bendecir a los niños, hay que trabajar por la niñez. Sí, pero están mal ubicados si tomas una fecha pagana para hacerlo en una congregación. Amén. Amén. Entonces, todo esto que las congregaciones están celebrando dentro de sus congregaciones o dentro de sus templos son antibíblicas. Y luego dicen que no están motivados por el espíritu del antimesías. ¿Qué los motiva? El espíritu del antimesías. ¿Por qué? Porque el espíritu del antimesías cambia los muedín, Amén. cambia las fiestas, Amén. cambia todo lo que el Eterno estableció. Cuando cambia todo lo que la Escritura dice y nunca los vemos que digan vamos a celebrar las fiestas bíblicas porque dicen eso es del judaísmo. Cambian todo. ¿Qué se celebra en estos días, bíblicamente hablando? No, en la Biblia, en la Biblia. El 11 de abril es aquí, Juan Santa María. Ah, Pesach. Pesach se celebra en la primera semana de abril. Amén. Amén. Entonces, es importante que vayamos conociendo todos estos temas. Amén. La próxima semana vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a hablar un poquito de Pesach. Amén. Amén. Cuando se les dice que Yeshua va a venir en una de las fiestas de otoño, responden que está loco. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Sí, pero también dice que no somos de los del mundo para que el día nos sorprenda como ladrón, según lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:4. Es que Él va a venir como ladrón en la noche, sí, pero no para nosotros. Él no nos va a sorprender a nosotros como ladrón en la noche. Pablo dice a los tesalonicenses que será para los que están en pecado. Y Yeshua dijo, ustedes no necesitan saber los tiempos y las sazones, porque ya saben. Amén. Amén. No les tengo que explicar. Por eso Yeshua decía, el padre de familia que sabe que le van a robar la casa, ¿se va a quedar dormido? Claro que no. Entonces ustedes no van a ser como los que le van a sorprender como ladrón, porque conocen los tiempos. Amén. De la higuera aprender, nos dijo Yeshua tantas veces. Entonces, cuando decimos que Él va a venir en un Yom Teruah o en la fiesta de las trompetas, no sabes qué año, pero vendrá. Entonces nos dicen que ahora somos de los que estamos poniendo fecha. ¿Por qué razón? Porque no estudian el contexto bíblico. No han estudiado el contexto de las fiestas bíblicas porque las desecharon desde plano. Porque lo que llaman Antiguo Testamento, el Tanakh, lo corrieron completamente y lo hicieron a un lado, y entonces no saben concordar las fechas y quieren sacar fechas con el calendario gregoriano que tenemos y no con el calendario bíblico. Es por eso que nunca les va a cuadrar las fechas. Amén. Necesitamos quitar primero las piedras. Hay una gran sinceridad en los corazones. Hay hambre, hay necesidad de Yeshua. Pero por causa del hambre que hay en la gente de rellenarnos tanto, pero otra vez el no despojarnos de nuestra propia teología extra que está equivocada, entonces lo nuevo no lo tomamos y nos quedamos con lo viejo. Y hacemos como Yeshua mencionó, agarramos un vestido nuevo y le quitamos un pedazo y se lo pegamos a nuestro vestido viejo y terminamos haciendo una mezcla. Eso es lo que ha pasado. Para poder nosotros tener un aprendizaje de la escritura correcta, tenemos que despojar de nuestra mente toda la doctrina errónea que hemos aprendido. Abrirnos a la verdad de la palabra. Y como yo le digo siempre, a mí no me crean nada, solamente escudriñen
lo que dice la Escritura. Amén. Amén. La Escritura dice que debemos de despojarnos del viejo hombre que está viciado. Pero no te dice quédate despojado, te dice y vístete del nuevo hombre. Amén. Entonces, cuando ya nos hayamos despojado, nos vamos a vestir y nos dará tanto que nadie nos la va a quitar. Claro que estamos en búsqueda de la verdad. Y por esto este seminario se llama Descubriendo la Verdad. Amén. Y en este estudio Amén. vamos a descubrir la verdad. Pero hay cosas que debemos hacer antes y es necesario que nos despojemos de todo. Cuando Jesús enseñaba la parábola del sembrador, yo siempre he dicho algo. Aquí como que faltó una cosa. Y no a Jesús, sino como que para entenderlo mejor. Algo falta porque dice el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Pero yo digo, este sembrador le faltó algo. ¿Qué le faltó? Le faltó cuidar la tierra donde iba a sembrar. Porque ustedes, ¿cuántos han leído la parábola del sembrador? Nada más tiró la semilla para todos lados, ¿verdad? Entonces, y nosotros decimos, pues yo predico y el que quiera escuchar, que escuche. Y estamos bien mal si hacemos eso. Tenemos que tener cuidado, amén. Porque dice que solo iba lanzando la semilla bien a gusto y de casualidad alguna cayó en buena tierra. Yo creo, hermano, que por eso es necesario que hoy más que nunca, antes de salir a evangelizar a los que no conocen de Dios, tenemos que evangelizar a los que están adentro. Amén. Porque los que están adentro, hermano, están muy errados en muchas cosas. Y tenemos que cambiar esa situación, así como creo que el Padre ha venido haciendo con cada uno de nosotros. Amén. Si es verdad, habrá gente que no te quiera oír, que no sean ovejas, pero es una responsabilidad del sembrador primero sacar las piedras y las espinas de la tierra donde va a echar la semilla. Si usted tiene un poco de semilla, no la vas a desperdiciar lanzándola al aire y listo. Y vas a arar bien tu tierra para que esté lista, para que toda la tierra reciba la buena semilla que sea cultivada. Si Licho tiene un cuartillo de frijoles, no la van a ir a tirar ahí en ese piedrero. Hay que buscar la buena tierra. Amén. Y si esa tierra, usted dice, tiene palos, tiene troncos, tiene piedra, ¿qué hay que hacer? ¿Verdad? Limpiar, sacarle todo eso para que quede la tierra apta para recibir la semilla. Amén. No podemos nosotros solo lanzar nada más la semilla y enseñar, este es el nombre o estas son las fiestas, este es el Shabbat y debemos hacerlo, pero no podemos hacerlo nada más así si no le sacamos a ustedes las piedras, porque créanme, tenemos un montón de piedras, porque todos los días yo me encuentro quitándome piedras a mí mismo. Debes quitarte los lentes griegos y ponerte los lentes hebreos. Porque solo así vas a entender la escritura. Eso requiere que nosotros seamos bien humildes. Porque para aprendizaje, hermano, necesitamos humildad. Amén. Yo por 30 y resto de años creí que lo sabía todo de la Biblia. Me leí la Biblia unas 7 veces de tapa a tapa, como decimos. Hasta los mapas. Pero cuando uno, hermano, comienza a escuchar cosas y a entender lo que es realmente la palabra, hay que tener humildad. Y se lo digo como un ministro de más de 30 años, humildad y reconocer que hemos estado equivocados en muchas cosas. Amén. Y que el errar es de hombres, pero el reconocer es de valientes. Gloria a Dios. Y corregirnos es de sabios. Amén. Así que nosotros tenemos que corregirnos y comenzar a predicar la verdad de la palabra. Abrir, escudriñe. A alguien le decía yo ayer que, amado hermano, nosotros tenemos que escuchar la palabra. Lo que pasa es que hay gente que lo rechaza todo de plano. Si solamente se dieran a la tarea, como nosotros hacemos aquí, le damos infinidad de textos bíblicos. Les preparo PDF de cada tema, con 30 y resto de páginas cada una de ellas.
seminarios entre semana, enseñanza los domingos aquí, enseñanza el fin de semana, viernes o sábado. Entonces, simplemente dése a la tarea de leer, de escudriñar la escritura. Y pídale al Espíritu de Dios que lo dirija a toda verdad. Esa fue mi oración. Yo le dije, Padre, no permita que yo sea engañado, ni permitas que en mi ignorancia yo engañe a nadie. Dirígeme a tu verdad. Y Él me ha dirigido a la verdad. Amén. Amén. Y cuando usted, hermano, estudia la palabra y conoce la verdad, esa verdad te hace libre. Amén. ¿Te hace libre para qué? Para ir a predicarle a los demás también, con bases bíblicas, no con suposiciones. Amén. Amén. Con fundamento de la palabra. No porque lo dijo Julano de tal. No porque lo dijo mi pastor o lo dijo mi apóstol y yo le creo a él. Ese ha sido el problema del sistema religioso, que han confiado en la palabra del hombre, dejando la palabra del Eterno a un lado. Amén. Así es. Amén. Amén. Porque, hermano, todos los días vemos versículos tras versículos en la Escritura y tenemos que pararnos y decir, no es como yo pensé. A mí me pasó. ¿Por qué? Porque estuvimos, hermano, en mentiras heredadas solamente. El espíritu del antimesías intenta cambiar la Torá. Cambia todo lo que Yahweh dijo. Elohim dijo esto, pero tú haces lo otro. De esto estaré hablando con mayor profundidad mucho más adelante en este estudio. Ahora, ha sido por medio del espíritu del antimesías que Satanás ha adulterado el plan de Yahweh a través de los siglos, motivando a todos aquellos que teniendo hambre de poder y reconocimiento tapan sus oídos a la verdad y se entregan a las vanidades de sus mentes corrompidas, desviando así por completo los corazones de quienes realmente desean seguir la voluntad de Elohim. Es decir, todo aquel que quiere seguir a alguien grande, ese fácilmente cae en el espíritu del antimesías. Porque el que quiere que tú seas alguien, que te seas famoso, reconocido, y ese es el espíritu del antimesías. Amén. Amén. El espíritu de Yahweh quiere que tú seas humilde, para que Elohim sea el más grande en todos. Eso dice la escritura. Amén. Por eso Juan decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Aquí el grande es Él. Amén. Aquí todos somos aprendices. Gloria a Dios. Aquí todos estamos aprendiendo. Aquí todos somos discípulos. Aquí todos estamos oyendo la voz del Maestro, que es Yeshua HaMashiach, y a través de su Santo Espíritu. Amén. El grande es Él. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Amén. Dios. El grande es Él. Los gentiles, cuando llegan a un puesto de autoridad, se apropian de la gente, dice Yeshua. Lo dice en la cena donde Jacob y Juan le piden sentarse a su lado. Eso está en Mateo 20:20. Amén. Amén. Al verso 28. Y los demás se enojaron. Los otros discípulos, ¿verdad? Juan y Jacob, que eran hermanos. Señor, usaron a la mamá. Permite que un hijo mío se siente a tu diestra y el otro a tu siniestra. Y los otros se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Porque le ganaron la vuelta. ¿Ah? Y los demás se enojaron, no se enojaron porque fueran atrevidos, se enojaron porque les ganaron la oportunidad de decir, Señor, danos el chance de sentarnos a tu lado. Estaban igual. Y Yeshua les dice, ustedes no entienden que los gentiles siempre quieren ser el primero. Y cuando son el primero se apropian de la gente y se adueñan de ellos. Pero ustedes no van a ser así. Al contrario, el que de ustedes quiera ser el mayor, va a ser el servidor de todos. ¿Ah? Por eso usted ve, hermano, que ahora quieren nada más hotel 5 estrellas,
que los vayan a recoger en limusina, que les paguen tiquete de avión ida y vuelta y en primera clase. ¿Entiende? Se apropian de las personas. Y si usted no hace lo que ellos dicen que tienen que hacer, te ponen bajo maldición. Y si te vas de allí, te echan 400 maldiciones, maldicen tu casa, maldicen tu familia. Y yo no sé, porque la Biblia mía, no sé la de ellos, dice bendecid y no maldecir. Aleluya, gloria a Dios. A mí me toca es bendecir. Amén. Por eso el saludo correcto no es Dios le bendiga. El saludo correcto que el maestro estableció dice, digan shalom, que significa paz. Cuando llegan a un lugar digan paz, shalom. Porque si hay alguien digno de paz en esa casa, la paz reposará sobre ese hogar. Amén. Si no hay nadie que sea digno de recibir ese shalom, el shalom se te devuelve a ti. Así que no hay pérdida, con el Señor no hay pérdida. Pero si yo en vez de bendecir, en vez de decir shalom, yo vengo y maldigo, y no hay nadie digno de esa maldición, ¿qué pasa? La ley del rebote. Amén, así es. Se me devuelve esa maldición. Entonces, por cualquier lado que usted lo vea, es mejor bendecir. Amén. ¿Ah? Bendigan a vuestros enemigos. ¿Ah? Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Jesús dice, los regañó a los discípulos. Son los gentiles. El espíritu de la antimesías son los que mueven querer ser superior a todo mundo. ¿Para qué? Para adueñarse de ellos. ¿Qué hacen los gobernantes? Hermano, mire, póngase a pensar nada más. ¿Usted cree que es fácil dirigir una nación? No es Ser fácil. presidente de un país, ¿usted cree que es fácil? No es fácil, no. ¿Ah? No. Pero se matan por ese puesto. Sí. ¿Ah? Venden a la abuela y la madre y a quien sea, se los llevan al frente con tal de llegar a ese poder. ¿Por qué? Porque usted cree que vienen pensando en el pueblo. No, vienen pensando en su propia economía, en su bolsillo. Claro. ¿Ah? Y luego cuando ya están ahí, comienzan a inventarse leyes para que extender su poderío. Veamos con los vecinos del norte, por aquí nomás. Ahí está. Ah, se convierte en una dictadura. Entonces, y eso primero que dijo, los gentiles se apropian de la gente cuando son autoridad. ¿Cuántas congregaciones? Póngase a pensar. ¿Cuántas organizaciones religiosas al obispo, al pastor, el apóstol y la cobertura que se han apropiado de las ovejas? Que se han apropiado de las ovejas. ¿Ah? Y yo siempre lo he dicho, aquí no le andamos sacando gente a la iglesia a nadie, a ninguna iglesia. Pero no le cierro las puertas a nadie tampoco. Amén. Porque yo entiendo que las almas ni son mías, ni son del pastor de allá, ni el pastor de allá, ni el profeta tal. No, le pertenecen a él. Él murió en la cruz, él derramó su sangre Amén. y todo le pertenecemos a él. Gloria a Dios. Amén. Y el que tiene hambre y sed va a buscar donde el alimento le sea satisfactorio. Amén. 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 Entonces, toda esta gente se han apropiado de las ovejas porque al parecer la cabeza ya no es Yeshua. Porque son gentiles, porque se dicen a sí mismos, no soy de Israel, no soy judío, yo soy cristiano gentil. Y usted los oye hablar así. Entonces nunca van a entender lo que Adonai quiso hacer. El espíritu del antimesías operando. Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18 al 23. Dice así. La ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia estorban la verdad. Estorban la verdad.
Y esa es la primera característica de los hijos de desobediencia. Verso 19. Porque lo que de Elohim se puede conocer es evidente entre ellos, pues Elohim se le ha hecho evidente. Porque sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Yahweh, no lo glorificaron como Elohim ni le dieron gracias. La segunda característica, no le reconocen. Amén. Amén. Y el problema es, yo se lo dije anteriormente, hace unos días atrás, el problema no es que el hombre no conozca de Dios. Porque ahí está, es lo que está diciendo Pablo aquí. Ahí está la creación. Se manifiesta el poder de Dios. Vaya usted, hermano, cuando uno viene bajando el Surquí, cuando usted ve aquí al lado izquierdo de esa montaña impresionante, usted dice, esto solo Dios lo pudo hacer. Ajá. Yeah. O cuando vemos un hermoso arcoíris que aparece allá en el horizonte, dice, wow, esto es Dios. Ajá. ¿Verdad? Yeah. Entonces el problema no es porque, ahí lo está diciendo en el verso 20, dice, porque sus atributos invisibles, ¿cuáles son los atributos invisibles de Dios? Su eterno poder, Amén. su divinidad, se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas, se perciben. Usted ha visto esos atardeceres, esos celajes, Ajá. que no hay pintor en esta tierra que pinte un cuadro así. Amén. Aleluya. Se percibe su poder, se percibe la divinidad. Y usted cuando vuelve a ver esos celajes, esas maravillas, usted siente en su espíritu, el espíritu del hombre siente que hay algo más detrás de todo eso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Su eterno poder. Amén. Entonces, dice el verso, dice ahí, y se perciben en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Si solamente estás viendo la creación, si solamente por el hecho de estar respirando su aire, ahí se está manifestando el poder de Dios. Amén. Aleluya. No hay excusa. No tenemos excusas delante de él. Verso 21. Porque habiendo conocido a Yahweh, no lo glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracia. Entonces la segunda característica está manifestada aquí. No lo reconocen. Amén. Más bien, se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les obscureció. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, se volvieron necios. Verso 23. Y cambiaron la gloria de Elohim. Aquí se manifiesta la tercera y cuarta característica. Cambian todo lo que Yahweh estableció Amén. por una imagen de la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Comenzaron a adorar a imágenes de hombres corruptibles, de animales. Entonces vemos al espíritu del antimesías operando en la gente que simplemente quieren ser alguien, gente con hambre y sedientos de poder. El espíritu de antimesías ha operado en los hombres por siglos. Esto no es nuevo, ha ocurrido por siglos y siglos. Ese es el espíritu del antimesías operando. Gloria al Padre. Vamos a hablar sobre la teología del reemplazo. La teología del reemplazo. Para los que estamos viendo ahí el PDF, ahí está Israel y la iglesia. Amén. Amén. En estos tiempos, el arma más poderosa del espíritu del antimesías es conocida como la teología del reemplazo.
Es su arma más poderosa. Que ese espíritu que cambia todo lo que Yahweh estableció, utiliza una herramienta. Se le conoce la teología del reemplazo. Amén. Amén. Se le conoce también como la teoría del supersesionismo o teoría de suplantación. Amén. O sea, quito esto y lo suplanto por esto otro. Eso es lo que opera el espíritu del antimesías. Quitar algo que ya está establecido, lo cambio por algo que a mí se me ocurre hacer. Exacto. Eusebio, un padre de la iglesia, decía: nosotros los cristianos ahora somos el Israel espiritual. Oiga bien. Entonces, esta teoría de suplantación es la doctrina que enseña que la iglesia ha sustituido a Israel en todos los pactos y las promesas de Elohim. Por eso este hombre dice que los cristianos, fue el primero que se inventó esto, los cristianos somos el Israel espiritual. ¿Usted ha leído en la Biblia a algún Israel espiritual? ¿Por qué es que la iglesia se come el cuento tan fácil? La Biblia habla de un Israel, habla de la nación de Israel, que es el pueblo escogido de Dios. Amén. Cuando la Biblia, usted encuentra en la Biblia que el pueblo escogido, las ovejas de su prado, la niña de sus ojos, no está hablando de otro pueblo que no sea la nación de Israel, las 12 tribus de Israel. Amén. Pero alguien viene y se inventa el cuento que ya Israel quedó a un lado y que ahora la iglesia de Cristo es el Israel espiritual. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Yo me convertí a los 12 años y desde los 12 años estoy escuchando eso. Hace 38 años vengo escuchando de un Israel espiritual que no lo he encontrado en más de 30 años de servir al Padre. Nunca he encontrado en la Biblia, en las páginas de la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, que lo he leído todo, nunca me he encontrado una frase que diga: ustedes son el Israel espiritual. El que lo encuentre, que me lo enseñe. Entonces mire qué grave que es eso. Porque ahí empieza la teología del reemplazo. Entonces Eusebio, un padre de la iglesia, decía: nosotros los cristianos ahora somos el Israel espiritual. Y todas las bendiciones son nuestras. Pero a esos judíos que mataron a Cristo, esos están condenados. Pero decir que la iglesia es el Israel espiritual, eso es una herejía. Así, con toda la amplitud y sin temor lo digo, es una herejía completa. También la teología del reemplazo dice que el tiempo que Israel fue el pueblo de Dios terminó con la muerte del Mesías, y por lo tanto todas las promesas que se le aplicaban a los israelitas ahora se aplican a la iglesia gentil. Vuelvo y repito, el que encuentre eso en las páginas de la Biblia, que me lo enseñe. Es una teología, la teología del reemplazo es una teología satánica, implantada en el concilio de Nicea en el año 325 después de Mashiach, por el emperador romano Constantino y los llamados padres de la iglesia. El espíritu de antimesías opera libremente en la teología del reemplazo porque fue él quien la inspiró. La teología del reemplazo es el principal fundamento doctrinal de todas las denominaciones cristianas. Tan solo mencionar la palabra cristiano, se puede notar el reemplazo del término hebreo mesiánico, que viene de Mashiach, por el término griego Cristo, que viene de Christos, que significa ungido en griego. Era el título griego que le daban a todos los dioses del panteón griego. Entonces, Zeus era un Christos. Cupido, un dios griego, Cupido era un Christos.
Ares era un Cristo. Hermes era un Cristo. Dionisio era un Cristo. Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando los evangelistas, los apóstoles judíos, empezaron a predicar entre los griegos y le decían, nosotros les predicamos al Mashiach, los griegos decían, ¿qué significa Mashiach? Significa ungido. Entonces los griegos decían, o sea, ustedes predican de un Cristo. De ahí surge la palabra Cristo. Y después de la muerte de los apóstoles, los que fueron quedando eran creyentes que eran puros griegos, que no tenían la Torá, y empezaron a llamarle Cristos a Yeshua. ¿Ya? Entonces asociaron, porque la palabra Mashiach significa ungido, igual que la palabra Cristo en griego. El asunto es que para los griegos cualquier Dios es Cristo, porque no sabían decir Mashiach. Entonces comenzaron a llamarle Cristos a Yeshua, que también le cambiaron su nombre hebreo por el griego Jesús, y comenzaron a llamarlo Jesús Cristos, que en la transliteración del griego al latín y del latín al español terminó siendo Jesucristo. De ahí viene las malas traducciones en las Biblias que nos llegaron a nuestras manos, porque ellos agarraron del códice griego y no del hebreo. No solo cambiaron los términos de los nombres originales hebreos por los falsos términos griegos, también cambiaron el Shabbat por el domingo. Cambiaron la fecha del nacimiento de Yeshua por el 25 de diciembre, que es el día del nacimiento de Tamuz. Cambiaron la celebración del Pesach bíblico por la Pascua de Istar. Suplantaron la importancia del Brit Hadashah por el Tanakh, yendo a tal punto de llamarlo Antiguo Testamento, intencionalmente restándole valor o importancia. Sin embargo, no existe más grande reemplazo que el espíritu del antimesías ha podido lograr entre el pueblo de Elohim, que el de eliminar de los labios la pronunciación del nombre sagrado Yeshua, el cual el único nombre que es sobre todo nombre, Amén, en quien hay salvación, cambiándolo por el de Jesús. La teología del reemplazo es solamente el eslabón más reciente de una cadena de mentiras iniciada desde el principio de los tiempos por Satanás. Si queremos descubrir la verdad, debemos desenmascarar el engaño desde lo más profundo. amén, Entonces debemos ir a la raíz del asunto mucho antes de que los hombres caminaran sobre la tierra. ¿Qué dice la Escritura? Desde antes que el hombre llegara a la tierra, ¿qué existía? ¿Existía algo antes de la creación del planeta Tierra? Sí, estaba el cielo del Eterno, la morada del Padre, y entre esos estaba un arcángel, un querubín llamado Lucero o Luzbel, el ángel de luz. Amén. Vamos a ir allá a Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. Aquí está hablando sobre el rey de Tiro. Entonces el argumento es, le está dirigiendo hacia un ser humano. Sí, el rey de Tiro es un ser humano, pero ¿quién está operando en ese ser humano? El rey de Tiro. ¿Ok? Entonces dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Endecha, para los que no saben, significa lamento. ¿Ya? Endechas. Dice, levanta endechas, lamento sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Yahweh, el Señor. Tú eras el sello de la perfección.
Ahí está hablando del espíritu que operaba en aquel rey. Tú eras el sello de la perfección. O sea, está describiendo a quién, a Luzbel, a Lucero, a Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, era lo mejor de lo mejor en la jerarquía angelical. Ese era Satanás. En Edén, en el huerto de Elohim estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. De aquí es donde equivocadamente la gente dice que Satanás era el ministro de alabanza en el cielo. Eso es mentira. No, que hubo fiesta el día que él fue creado. Eso es lo que quiere decir. Hubo una gran fiesta. ¿Ve? Entonces, verso 14. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Elohim. En el santo monte de Elohim. ¿Dónde queda el santo monte de Elohim? ¿Ah? Aquí en la tierra, porque estuvo, dice, en Edén hay un lugar que le llaman el santo monte. El santo monte está en Jerusalén, donde estaba establecido el templo, donde se levantó la casa de Dios, ¿verdad? A eso se le conoce, según el estudio del maestro Rico Cortés, el espacio sagrado. Eso se le llama al monte santo de Dios. Dice, ahí estuviste, en medio de las piedras preciosas de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto será y para siempre dejarás de ser. Tremenda descripción. Isaías 14, 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Elohim levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Entonces, esa es la historia de Lucero antes de que existiera todo lo que nosotros conocemos como mundo. Si la escritura dice la escritura que cuando él fue creado hubo fiesta, porque fue el último de los ángeles creados. Este último fue el más hermoso de todos, y su trabajo era cuidar el monte de Elohim. No era cualquier cosa. Entonces se llenó de orgullo,
se sintió más importante, el más hermoso, el más inteligente y provocó la rebelión en el cielo. Amén. Cuando nosotros leemos en Génesis, dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice así o no dice así. ¿Ok? Pero hay algo antes en el principio. Antes de esa frase, antes del principio. Dice Génesis 1 y 2 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. A veces nosotros creemos que la Biblia es cronológica y que va paso por paso. No, del verso 1 al verso 2, ahí pueden haber, y es donde yo creo realmente que la ciencia tiene razón, cuando dice que la tierra tiene millones de años. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque del verso 1 al verso 2 hay miles, pueden haber miles o millones de años. Porque solamente haciendo un análisis, y ahorita lo vamos a hacer, ¿de qué les estoy hablando? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Amén. En Eclesiastés 3:11, le voy a leyendo rápido, solo anote, porque me gana el tiempo. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo que Dios hace, lo hace hermoso. Hermoso, claro. Amén. Sí, amén. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra de Elohim. La obra de Elohim ha hecho desde el principio hasta el fin. En 1 Timoteo 4:4 dice, porque todo lo creado por Elohim es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Entonces, en esta cita que hemos leído, coincidimos que Elohim todo lo que hace, lo hace bien hecho. ¿Sí o no? Amén. Todo lo hace hermoso, ¿sí o no? Eso lo digo yo cada vez que me miro al espejo. Todo lo hizo hermoso. Muchas gracias, hermana Vilma. Amén. Todo lo hace perfecto. Si Adonai todo lo hizo hermoso y bueno, ¿por qué estaba la tierra desordenada y vacía? Si Él todo lo hace bueno, si todo lo hace perfecto, si todo lo hace hermoso, ¿por qué el versículo 2 de Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿A quién le gusta entrar en una casa desordenada? Nadie. ¿Quién le gusta llegar a la habitación y que la cama esté igual como se levantó en la mañana? ¿Ah? O llegar a una casa donde usted encuentre, hermano, entrar al baño, el baño sucio y ropa de chiquito y todo por allá. ¿Cómo se ve eso? Mal, feo. ¿Ah? Feo de. ¿Usted cree que el Padre iba a hacer algo desordenado y vacío? ¿Qué ocurrió entre el verso 1 y el verso 2? ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te han revelado el diseño? Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7 al 9. Dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles. Fue arrojado, ¿a dónde dice? ¿A dónde fue arrojado? A la tierra. Tierra. Amén. Entonces, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. O sea, en el principio Elohim creó los planetas, las estrellas, el universo entero, las galaxias, todo lo que nosotros admiramos.
Y Elohim todo lo hizo bueno, hermoso y perfecto. Pero cuando Lucero fue expulsado, cayó a la tierra, se convirtió en Hasatán. Se dice en el hebreo, Hasatán, que significa adversario y acusador. Se convirtió en el diablo, porque ahí dice, se llama diablo y Satanás. El adversario, el acusador, el divisor significa diablo. Desoló la creación perfecta de Elohim, por lo que Yahweh se vio en la necesidad de hacer una reconstrucción de lo que ya había hecho tiempo atrás. Entonces, cuando nosotros llegamos a Génesis, el versículo 1 simplemente nos está diciendo que antes de la caída de Satanás, en el principio, creó Elohim los cielos y la tierra y lo hizo hermoso y perfecto. Cuando Satanás cae, o sea, del versículo 1 al versículo 2, la Biblia no nos dice cuántos años, miles o millones de años pasaron. Y Satanás cuando cae, eso es como cuando un chiquito hace un berrinche, ¿verdad? Y barata todo. Y dejó el cuarto en desorden. Llega la mamá, lo vuelven a guiar. Ahora me ordena todo eso usted, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Porque Dios todo lo que hace, lo hace bueno, perfecto y hermoso. Preguntas hasta el momento. Amén. El hombre fue creado para gobernar, amado hermano. Pero vamos a detenernos aquí porque ya no nos va a grabar bien. ¿Dónde está el diablo ahora? Satanás dice la Biblia que es el príncipe de este mundo. ¿Qué dice este mundo? ¿Está en el mundo todo? Claro. Ah, Él se mueve en el mundo, ah, en las regiones celestes. mira. Ajá. Ah, Él es el príncipe de este mundo. Y eso lo vamos a ver en estos días. Amén. ¿Quién le entregó el poder a Satanás para gobernar el mundo? ah, Amén. ah, cuidado. No se pierda la próxima clase por el mismo canal y a la misma hora. Amén. Pregunta hasta el momento. ¿Todo bien? Bien. Entonces, no sé ustedes, pero yo me sentí como que se me hizo corto hoy. ¿Verdad? Sí. Se me hizo corto hoy. Bien, amados. Entonces vamos a orar. La próxima semana, si el Eterno lo permite, vamos a hacer un paréntesis de esta enseñanza. Y porque vamos a hablar de Pesach, la celebración de Pesach que viene, que es el 5 y 6 de abril, es Pesach. Amén. Amén. Entonces quiero retomar un poquito la enseñanza que habíamos dejado por ahí. Y vamos a hacer un paréntesis con este seminario. Luego de la celebración de Pesach, vamos a retomar este tema nuevamente. ¿Les parece? Amén. ¿De acuerdo? Bien, amados. Así que despedimos a los hermanos de Facebook y YouTube. Vamos a orar.